Buenos días, señores estudiantes. Vamos a comenzar esta clase con una motivación. Esta vez es una poesía. En la fuente del rosel, lavan la niña y el doncel. En la fuente del agua clara, con sus manos lavan la cara. Él a Elia y ella a él, lavan la niña y el doncel. En la fuente del rosel, lavan la niña y el doncel. La sociedad feudal. Objetivo: identificar la estructura de la sociedad feudal, sus condiciones de explotación interna y los grupos sociales enfrentados. La Edad Media es la época histórica desde el siglo V hasta el siglo XV. Se suele mencionar que se inició con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año de 476 y que concluyó con el descubrimiento de América en 1492. Primera etapa. Entre el siglo III y el siglo VIII se dio una etapa de transición. Durante ella, el Imperio Romano se fue fraccionando y Roma misma perdió su poderío como eje y centro del mundo mediterráneo. Hubo una dispersación de poder, no había mando centralizado, se vivían en constantes guerras. El descuido y la maleza destruían las carreteras y ciudades construidas por los romanos y caían en el olvido los principios del derecho y organización que ellos impusieron. El Imperio Carolingio. Esta larga fase de luchas constantes tuvo su culminación con Carlomagno. En el 768, Carlomagno sucedió a su padre y se propuso crear un reino mucho más grande. Este creció con sucesivas conquistas hasta que se convirtió en un imperio, unificando bajo su mando a prácticamente toda Europa. El Papa le coronó en el año 800 como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Carlomagno impartió leyes buscando rodearse de hombres cultos. Impuso la educación y sembró la idea de que Europa era una sola a pesar de la multiplicidad de idiomas y costumbres. Pero 100 años después no existía ya el imperio como tal, por las guerras entre sus sucesores. Se dice que Carlomagno fue el padre de Europa, esto puesto a que él impulsó la educación, pero respetando las diferencias entre los diferentes países, pueblos, tribus, nacionalidades que existían en ese tiempo en Europa. Estos, para poder tener el ejército, o sea, los descendientes de Carlomagno, fueron dando concesiones de tierras a los jefes de tribus, a cambio de que les proveyeran de hombres, armaduras y caballos. A su vez, estos nobles repartían entre otros jefes menores. Y así es como empezaron los señores feudales, o el feudalismo. Señores y siervos. Los señores feudales sometieron a los pobladores de su territorio y los convirtieron en sus siervos. El proceso se conoce como la sustitución del modo de producción esclavista por el modo de producción feudal, que rigió durante toda la Edad Media. La gran diferencia entre esclavos y siervos es que los esclavos no tenían ningún derecho y simplemente recibían órdenes. Los siervos sí tenían un poco más de libertad y tenían que básicamente pagar un precio por la protección que le daban sus señores feudales. Los siervos debían cultivar los campos, entregar al señor las cantidades señaladas de granos, carne, lana y leña, que él les fijare y estar listos a formar parte de su ejército. A cambio, el señor debía darles protección contra los ataques de otros señores feudales. Señores y siervos. En todos estos siglos, poquísimas personas sabían leer y escribir. Producto de la ignorancia, habían muchas supersticiones y miedos. Sin embargo, los monasterios se convirtieron en sitios de estudio y de difusión de prácticas diferentes, también como posadas para viajeros y escuela para los pueblos cercanos. Los monjes eran personas muy entendidas en materias que habían transcribido en libros, porque básicamente su trabajo era ayudar a los demás y transcribir los libros que habían dejado los antiguos romanos y otras culturas de ese entonces. A su lado se construyeron hermosas catedrales de estilo romántico y luego en la Baja Edad Media de estilo gótico.
Quien empezó a formar estos monasterios fue un hombre llamado Benito, y por eso los monjes se llamaron benedictos. Muy interesante la historia de la aparición del feudalismo. Ahora vamos a ver un video que aclare más las preguntas que ustedes tengan. Uno de los hechos más icónicos de la Edad Media fue el feudalismo. Esta época está marcada por un particular sistema social y político, caracterizado principalmente por las relaciones entre los vasallos y los señores feudales. Pero contextualicemos, el feudalismo se asienta desde el siglo V, con la caída del Imperio Romano, hasta incluso la Edad Moderna en el siglo XV, donde comienza a perder fuerza cuando surgen las primeras formas de capitalismo. La razón principal de su aparición fue el debilitamiento del poder real, a causa de la caída del Imperio Romano en el siglo V, como habíamos mencionado, además de la muerte de Carlomagno, y las invasiones bárbaras en el siglo IX, entre otros. Estos hechos crearon más inseguridad en la población europea. En términos simples, la nobleza, dueña de las tierras, entregaba protección a los siervos y campesinos, a cambio de la obediencia de estos y su trabajo. A raíz de esto, las ciudades desaparecieron. Ahora los feudos sostenían todo tipo de actividad económica y social. Cada castillo y feudo era una mini ciudad. La economía solo se basaba en la producción del feudo. Era una especie de autarquía, aunque la producción era muy limitada y en muchas ocasiones provocaron grandes hambrunas. Si vamos por orden, la primera organización de esta sociedad consistía en la relación de vasallaje, que básicamente es una relación entre privilegiados, entre el rey o noble de mayor rango y el noble. El rey entregaba al noble el feudo para que lo administre, a cambio el noble le juraba fidelidad, y se comprometía a ayudarlo militarmente. Por otro lado tenemos la servidumbre, que es una relación entre el señor feudal y un campesino, que se convertía en su siervo. Los feudos entregados por el rey al noble, se componían principalmente de las siguientes partes. El castillo, que era la vivienda del señor feudal, tierras comunales, que eran bosques y pastos para el ganado uno, las aldeas, las viviendas de los campesinos y siervos, y la reserva señorial, que era una tierra reservada exclusivamente para el señor feudal, lógicamente la cultivaban también los siervos. El feudalismo comienza a perder fuerza en el siglo XV. Aparece la lucha de pequeños campesinos para frenar la explotación feudal, se produce cierta acumulación de capital en manos de campesinos y comienza a levantarse una nueva clase social, la burguesía.